Bueno, hermanos, vamos a compartir el devocional como cada jueves. Estamos hoy día en Zacarías capítulo 8, versículos 14 al 19. Y el texto está inserto en una bendición para el futuro de Jerusalén o de las naciones de Israel, que está muy relacionada también al milenio. Vamos a tomar un tiempo de oración. Gracias, Señor, por tu palabra que enseña verdades eternas. Gracias porque por medio de esas verdades tú también vas cambiando más y más nuestras vidas para ser más y más como Cristo, y rogamos siempre por eso, Señor, cada vez que vamos a tu palabra, que hables a nuestro corazón, como lo hacemos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el profeta, porque así ha dicho Jehová, comienza el versículo 14, Jehová de los ejércitos. Y lo primero que va a hacer una referencia a lo que pasó. Recordemos, el pueblo ya había vuelto del cautiverio de Babilonia, así que saben exactamente lo que pasó y sufrieron todo lo que pasó. Y dice, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días, no temáis. Y es interesante porque el profeta nos presenta algo que se nos olvida muy seguido, que el hecho de que nosotros somos pecadores, todavía estamos en esta carne, lo más probable que ocurra, aunque queramos autoengañarnos, es que estemos pecando. Y pensemos que estamos haciendo bien las cosas como Israel pensaba que estaba haciendo bien las cosas, por mucho que fue advertido por otros profetas como Isaías, Jeremías, etc. Y cayeron finalmente en un juicio. Y Dios dice que Él nos advierte de estos juicios y que los va a cumplir. Y porque Él es fiel a sí mismo. Entonces, no pensemos que por el hecho de que no nos ha llegado un castigo, estamos haciendo las cosas bien, que es lo que quiere decir el texto, y lo vamos a ver. Es que cuando nosotros conocemos cómo es Dios, y en este caso vemos cómo Él es fiel a su juicio, cómo Él no tranza su santidad, y cómo Él también cuenta la verdad a nosotros para que lo sepamos, Él va a cumplir en todo lo que nosotros hagamos, y ese todo lo que nosotros hagamos tiene que estar de acuerdo con cómo es Él, o dicho de otra manera, las cosas que Dios quiere, en esas tenemos que andar, y las cosas que Dios no quiere o que aborrece, de esas tenemos que salir. Queremos hacer las cosas que agradan a Dios y queremos retirarnos y en lo posible nunca pecar, porque eso sabemos que no le agrada al Señor. No porque el Señor nos bendiga, sino porque ya recibimos todas las bendiciones de Él, en nuestro caso, en el caso de la iglesia. Y dicen hacia el contrario, es el 15, he pensado hacer bien, porque Dios juzga rectamente, Dios no cambia. Y esa es la verdad que tiene que vivir siempre en nuestros corazones y tener claro que lo que nosotros estamos haciendo es porque estamos en Cristo. Entonces no podemos hacer lo que a nosotros se nos ocurra porque nosotros ya no somos de nosotros mismos, y eso lo dicen otros textos. Bueno, como en este caso Israel es la nación que escogió Dios para sí, es de Él. Por lo tanto tenemos que hacer las cosas que agradan a nuestro Señor. Y dicen en el 16, estas son las cosas que habéis de hacer. Entonces uno dice, gracias Señor, porque siempre nos muestra también qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando nos dice qué es lo que tenemos que hacer, al mismo tiempo, aunque no lo diga expresamente, nos está diciendo qué es lo que no tenemos que hacer. Y dice, hablad verdad cada cual con su prójimo. Y uno puede decirlo como este mismo devocional. Yo le estoy compartiendo a ustedes la palabra del Señor, que es la verdad, ¿o no? La palabra del Señor. Y eso es lo que te estoy compartiendo a ti. Y te estoy diciendo, ten cuidado con tu pecado. Porque es lo que Dios me está diciendo a mí y a ti por medio de su palabra. Entonces, esa es la idea de hablar verdad cada uno con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y está usando una figura muy de la nación de Israel para decirnos que tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros cuando no estamos haciendo lo recto delante de Dios, restaurarnos mutuamente y buscar esa reconciliación con el Señor para vivir en comunión con Él. Paz, esa es la idea. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón con su prójimo. Y no solamente está diciendo lo que hablamos, o sea, lleva a un tema del corazón.
piense mal. Y Dios conoce esas cosas. Aunque yo no sepa lo que tú piensas de mí, Dios sí sabe lo que tú piensas. Dios conoce tu corazón y conoce lo más profundo del mío también. Ni améis el juramento falso, y nos recordamos algunos versículos, que tú sí seas sí, por ejemplo. Yo quiero adorar al Señor con mi vida, haces esa declaración, pero dedicas tu vida a otras cosas y no a adorarlo. Está yendo en esa idea. Eh, porque todas esas cosas porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Ahora, cuando nosotros estamos mal con Dios, lo más probable es que haya consecuencias por nuestros pecados y el Espíritu Santo se va a encargar de poner un peso en nuestro corazón para darnos cuenta de que estamos en pecado si nuestro corazón está siempre buscando estar atento a las cosas de Dios. O, por ejemplo, leyendo continuamente su palabra, orando continuamente, viviendo como iglesia todo el tiempo pensando en las cosas del Señor. Entonces nuestro corazón va a estar sensible a la voz del Espíritu Santo y decir, esto hay que arreglar, busca al Señor, arrepiéntete, etc. Porque va a producir un dolor en mi corazón. Y eso es la idea que va a hablar a continuación acerca del ayuno. Uno dice, ¿por qué puso el tema del ayuno acá? Si bien lo que está diciendo son ayunos históricos, que tienen que ver justamente con el juicio que envió de Babilonia. Por eso hacen varios días de ayuno en la semana. O el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, perdón, por meses, no por semana. El ayuno se refiere a un acto de contrición por causa de la tristeza de haber pecado contra Dios. Y lo explica en el capítulo anterior de Zacarías, lo explica en Isaías capítulo 58, etc. Pero también en Mateo, Jesús va a decir que nosotros que estamos con el esposo no tenemos necesidad de ayunar porque estamos en el gozo de Él. Y es un poco la situación de la iglesia, ¿no? Y dice en el texto, en el versículo 19, que todos estos ayunos se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Y la idea es que si nosotros vivimos siempre en esta comunión con el Señor, tratando de agradar al Señor con nuestras vidas, el ayuno no tiene razón de ser para nosotros, ni para el pueblo de Israel en ese tiempo. Pero por causa del pecado, que produce tal tristeza, tenemos que hacer un ayuno para el Señor, como lo dice en el capítulo 7 de Zacarías. Un ayuno en el sentido de decir, tengo que volver a buscar al Señor porque lo dejé de lado. Y no es lo que yo quiero, ni es lo que tú quieres hoy. Nosotros queremos vivir en el Señor siempre. Y tenemos la receta, ¿no? Hablar la verdad, buscando la verdad en su palabra, vivir de esa verdad para que entre nosotros tener esa paz, esa reconciliación permanente y vivir en amor todo el tiempo. ¿Existe el ayuno ahí? Para nada, solo existe el gozo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Dios te bendiga.